Para estimado estudiante, ¿cómo está? Buenas tardes. Tengo problemas todavía con el micrófono. No me está funcionando el micrófono de la webcam. Así que por eso es que tengo que tener pegado el micrófono para que me puedan escuchar. Bien, vamos a arrancar primero con la lista. Hay compañeros que no han ingresado, no sé por qué. Pero bueno, igual ya vamos, tenemos que comenzar con nuestra fiesta. Les comparto la lista. Sí. Me confirma si me escuchan, si me ven. Sí, Sí, economista, sí se lo escucha. Bien, ahí está ya la lista. Un poco la cámara para el micrófono. Ahí, ¿no? Listo, vamos con la asistencia. Ahí estamos, ¿no? Democracia 1-3. Arana, Basantes, Cabrera. Arana, presente. Bastante presente. Cabrera, Delgado, García, Gómez. Cabrera, presente. García, presente. Gómez, González, Guzmán, Juanazo. Gómez, González, Guamán, Juanazo. León, Martínez, Mejía, Merelo. Martínez, presente. Presente Mejía. Merelo, Mora, Arteaga y Mora Parrales. Mora, presente. Ahora Vicky. Listo. Pacheco, Sí. Palma, Peñafiel. Peñafiel, presente. Salinas, Belis, Vera. Presente Belis. Bien, vamos con los rezagados, segunda vuelta. Acosta, Gómez, González, Guzmán, Juanazo y León. Merelo, Mora. Mora Arteaga. Pacheco, Palma. Merelo, Mora. Ahí está, Pacheco, Palma, ahí está. Salinas, Vera. Vera Rodas. Presente, Vera Roda. Salinas. Listo, secretaria. Secretaria, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, economista. ¿Qué tenemos para hoy? El tema es de la clase 8, origen y evolución del Estado. La 8 y la 9 tocaría. Clase 8, parece. Tocaba la 9 también, porque estamos atrasados. Bueno, entonces para hoy día la clase 8, próxima semana 9 y 10. Tenemos que avanzar una clase más. Bien, vamos a arrancar con la 8. Su grupo, secretaria, por favor, comience. Pueden compartir. Ya, listo, para compartir.
Secretaria, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, secretaria? Es que le estoy diciendo a los de mi grupo quién puede compartir pantalla. Esta vez yo no puedo hacerlo y no me dicen. Ya le No hay habilité para compartir. Sí, lo que pasa es que yo no tengo a la mano ahorita la lacto y por eso yo no puedo compartir. Ahorita estoy preguntando a los de mi grupo quién lo puede hacer. ¿Tienen problemas? Pásenle por WhatsApp la diapositiva para yo abrirlo acá en WhatsApp. Que pase algún Ya. compañero que se la abra, la diapositiva, el archivo y que comparta, que le ayude. Algún compañero, por favor, que le comparta la diapositiva a la compañera, hágame un favor. Ya la pasé al grupo. A ver, algún compañero que la pueda compartir, por favor. Ahorita mi computadora no sé si puede. Voy a intentarlo, pero si no, algún compañero, por favor, que la comparta. Parece que yo no puedo. Alguien que pueda compartir, por favor.
secretaria, otro grupo, por favor, hasta que mi secretaria se ponga. Vean, ¿qué número de grupo es usted, secretario? ¿Qué número de secretario usted? Para coger otro grupo. Es el grupo 1. Entonces, grupo 2, por favor, dígame quiénes son para comienzo. Buenas tardes, licenciados. Somos el grupo 2 y está conformado por León Aveira Bregner, Mejía Bonos Jofre, Martínez Mosquera Andy, Basante Zúñiga Paolo y quien me habla Luperana. Nuestro tema es origen y evolución del Estado, diferente entre Estado, nación y gobierno, funciones del Estado ecuatoriano, la función ejecutiva del Estado ecuatoriano, organismo de la función ejecutiva. Origen y evolución del Estado. El concepto del Estado ha evolucionado a lo largo de la historia. Se originó en la antigüedad cuando las primeras sociedades organizadas comenzaron a establecer formas de gobierno para mantener el orden y cohesión social. Entre los primeros estados se encuentran las ciudades-estado de Mesopotamia, Egipto y Grecia. La evolución del Estado. Primero, antigüedad. Los primeros estados eran teocráticos, monárquicos, donde el poder se concentraba en una sola figura, como un rey o faraón. Edad Media. Surgió en el feudalismo, donde el poder estaba descentralizado en señores feudales. La iglesia también tenía un rol significativo en la gobernanza. Edad Moderna. Aparece el Estado moderno con el renacimiento y la consolidación de una monarquía centralizada en Europa. Los pensadores como Maquiavelo, Homer, comienzan a teorizar sobre la naturaleza del Estado. Ilustración, filósofos como John Locke y Montesquieu promueve ideas de soberanía popular y separación de poderes, influyendo en la formación de los estados liberales. Contemporáneo. Después de la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia en América, surgen los estados-nación con estructura republicana y democrática. Diferencias entre Estado, nación y gobierno. Estado, entidad política y jurídica que ejerce soberanía sobre un territorio y su población. Tiene un territorio definido, una población permanente, un gobierno y capacidad para relacionarse con otros estados. Nación, comunidad humana que comparte una identidad común basada en elementos como cultura, lengua, historia y a menudo religión. No necesariamente coincide con las fronteras de un estado. Ejemplo de las naciones sin estado son los kurdos y los palestinos. Gobierno, conjunto de instituciones y personas que ejercen el poder político y administrativo del Estado. Puede ser de las diversas formas, como democrático, autoritario, monárquico, etc.
Funciones del Estado. Funciones del Estado ecuatoriano. Función ejecutiva del Estado ecuatoriano. La función ejecutiva en Ecuador es la encargada de la administración del Estado y la ejecución de formas políticas públicas. Está liderada por el presidente de la República, quien es el jefe del Estado y de gobierno. Responsables del presidente son las responsabilidades del presidente son promulgar y hacer cumplir las leyes, dirigir la política exterior, administrar la hacienda pública, designar ministros y otros funcionarios del Ejecutivo y proteger la soberanía y la seguridad del país. Organismo de la función ejecutiva. Presidencia de la República, máxima autoridad del Poder Ejecutivo. El presidente tiene un periodo de 4 años y puede ser reelegido. Vicepresidencia de la República, asiste al presidente y puede asumir sus funciones en caso de ausencia. Ministerio. Cada ministerio se encarga de un área específica en la administración pública, como educación, salud, defensa, etc. Ministerios. Ministerio de Educación, encargado de la política educativa. Ministerio de Salud Pública, responsable de la política de salud. Ministerio de Defensa Nacional, administra la política de defensa y las Fuerzas Armadas. Secretarios. Organismos técnicos de apoyo al presidente en la formulación de políticas y coordinación interinstitucional. Secretaría General de la Administración Pública. Coordina las acciones de los ministerios y organismos del Ejecutivo. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, encargada de la planificación nacional. Instituciones descentralizadas. Entidades autónomas que gestionan áreas específicas como la seguridad social, el desarrollo agrícola, etc. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Administra el sistema de seguridad social del país. Y finalmente, Corporación Financiera Nacional. Promueve el desarrollo económico mediante financiamiento de sectores productivos. En conclusión, el Estado como entidad política y jurídica ha evolucionado desde las primeras civilizaciones hasta las modernas democracias. En Ecuador, la función ejecutiva está bien definida con varios organismos trabajando en diferentes áreas para asegurar la administración efectiva y el desarrollo del país. Gracias. Siguiente grupo, secretario. Siguiente grupo, por favor. Entonces, se prepara el siguiente grupo, secretario. ¿Cuál sería el siguiente grupo? Voy a poner un video mientras se prepara el siguiente grupo. Pues dime cuál es el siguiente grupo. Secretaria. Ya está compartiendo. Ya, entonces primero comparta y después ponemos el video. Dele. Ya. Ok. Grupo número 1. Sigue, presenta. Ya. Origen y evolución del Estado. El Estado es una organización política compleja que ha evolucionado a lo largo de la historia, si bien no existe una fecha exacta para su origen. Se considera que surgió como consecuencia de la necesidad de organizar y controlar a las sociedades cada vez más complejas. Existen diversas teorías que intentan explicar su origen, desde la teoría naturalista hasta la teoría
marxista, cada una con su propia perspectiva sobre cómo y por qué se formó el Estado. Teoría sobre el origen del Estado. Teoría naturalista. Esta teoría sostiene que el Estado es una creación natural del ser humano, producto... Antes de continuar, déjeme hacerle una apreciación. Disculpe que le interrumpa. A ver, el Estado somos todos. Somos todos, la nación ecuatoriana, todos los ecuatorianos son parte del Estado. En el caso de el Ecuador, por ejemplo, todos somos parte del Estado. Los ecuatorianos de nacimiento y los ecuatorianos por naturalización. Y los extranjeros que son, en este caso, visitantes. Porque estamos conviviendo en bueno, los extranjeros con visa de estadía, pues no, los que son de turistas, pues obviamente, por ejemplo, si yo me voy ahorita a Perú, me voy a México, pese a que entro con visa, bueno, en México es con visa, en Perú no, pero en el momento que estoy, así esté una semana, 2 días, 5 días o un mes, yo sigo siendo extranjero y no formo parte del Estado peruano, no formo parte del Estado mexicano. Pero sí formaría si es que yo me radico allá. Yo me radico, estaría involucrado con una actividad económica. Por ejemplo, si no fuera así, los extranjeros que aquí han triunfado, como por ejemplo los Sarniski, de origen, no me equivoco, israelí, tienen grandes negocios y fueron extranjeros y ya son ecuatorianos por naturalización. En el caso de los futbolistas, por ejemplo, Alfaro Moreno, que se naturalizó hace años y forma parte ya de la comunidad ecuatoriana, ejerce una actividad política, económica y social en nuestra sociedad. ¿Ok? Entonces, tenemos la mala, bueno, no es mala visión, la prensa y ciertos políticos nos tratan de ver el Estado como algo mal. El Estado es la acción cívica común, la acción social. Por ejemplo, nosotros podemos decir, sí, es que yo tengo la libertad. Claro, tú tienes tu libertad, todos tenemos nuestras libertades en base a los derechos de los demás. Pero yo tengo la libertad de, si alguien me cae mal, pegarle un puñete. Yo tengo la libertad de insultarlo o decirle que es corrupto. Yo soy libre, yo puedo hacerlo. Pero estoy violando los derechos de la otra persona. Sí, porque no tengo yo la libertad para agredir a otra persona, sea físicamente o verbalmente. Entonces, ¿dónde recurrimos o a quién recurrimos para que ponga orden? A la policía, a la justicia. ¿Y quiénes representan eso? La acción comunitaria, la acción común, la acción social. Yo no puedo irme a reclamarle a uno de ustedes y decirle, miren, ayúdenme porque él está. Pero en acción conjunta, la sociedad puede acceder y decir quién tuvo la razón, quién no. Esa es la acción del Estado. Yo solito puedo hacer una carretera, o vamos a suponer que yo tengo en mi ciudad, en mi barrio, un problema con una calle, tenemos los vecinos. Yo puedo solito pavimentar la calle. Puedo reunir con mis vecinos a pavimentar la calle. O podemos reunirnos para exigir que el municipio nos pavimente la calle. Esa es la acción social. Esa es la acción del Estado. El municipio es parte del Estado, es parte del gobierno, sino que es gobierno seccional, es gobierno local, así como la junta parroquial. Los vecinos tenemos una calle peatonal y con base a la delincuencia que es terrible, nos hemos reunido para poner rejas a ambos lados, cerrar la calle peatonal para que se entren solamente los vecinos o los vehículos de los vecinos. Ah, bueno, entonces, ¿podemos hacer eso? De hecho, lo hemos estado haciendo. Pero es legal. Bueno, ya este municipio lo está legalizando. Pero el libre tránsito, por ejemplo, cualquiera puede pasar por una calle. Estamos violando un derecho de cualquier persona. Pero en aras de la seguridad de los que vivimos en la cuadra, hemos hecho un cerramiento a ambos lados de la misma para que no entre cualquiera.
Entonces hay una acción social ahí. Es el Estado que actúa ahí. Entonces el Estado tiene sus funciones. Hablar de un Estado obeso, raquítico, lo que usted quiera decir por cosas políticas, mientras más robusto sea el Estado, mejor participación en la sociedad. ¿Por qué no le gustan a ciertos políticos del Estado? ¿Por qué no le gusta la participación a ciertos políticos? A ver, ¿quién me dice? Bueno, no nos gusta o no les gusta a los medios de comunicación, a ciertos políticos, más que nada a gente que tiene dinero, porque el Estado se financia. ¿Con qué se financia un Estado? Con impuestos. Entonces necesitamos un Estado flaco que no cobre muchos impuestos, porque no nos gusta pagar impuestos. O necesitamos un Estado grueso, gordo, fuerte, que realiza acciones sociales, que dé educación, salud, seguridad. Podemos, como en tierra de nadie, cada uno hacernos cargo de nuestra seguridad, cada uno contratar una empresa de seguridad, cada uno contratar un guardaespaldas. Estamos en posibilidades de hacer eso, para que tengan dinero, sí. Y los demás, necesitamos la policía, necesitamos el ejército. Hay otros países que invierten demasiado en el ejército, países desarrollados. Y no andan diciendo que cómo es posible, que es un despilfarro, porque se gasta en seguridad, se debe gastar en salud. Cuando no hay dinero para escuelas, no hay dinero para policía, no hay dinero para maestros, no hay dinero para médicos. Eso es gasto público. Y eso es parte de las funciones del Estado. Y el Estado tiene que garantizarlo. Se nos vende la idea de que no, es que cada uno debe pagarse lo suyo. Al ecuatoriano no le gusta que le regalen nada. No es regalo, es justicia social. Ya puedo seguir. Siga nomás. Ya. Teoría naturalista. Esta teoría sostiene que el Estado es una creación natural del ser humano, producto de su instinto social y su necesidad de orden. Teoría contractualista. Esta teoría propone que el Estado surge de un contrato social entre los individuos, quienes renuncian a parte de su libertad para obtener protección y seguridad. Teoría marxista. Esta teoría considera que el Estado es una herramienta de dominación de clase utilizada por la clase dominante para mantener su poder sobre las clases explotadas. Evolución del Estado. Estado tribal. Se caracteriza por su organización simple y basada en los lazos de parentesco. Estado griego. Se caracteriza por la participación ciudadana en el gobierno y la búsqueda del bien común. Estado oriental. Se caracteriza por su poder absoluto y centralizado, controlado por una monarca o un élite religioso. Estado romano. Se caracteriza por su expansión territorial, su organización jurídica y su influencia en el desarrollo del derecho occidental. Estado absoluto. Se caracteriza por la concentración del poder en un monarca absoluto quien ejerce su poder sin límites. Estado feudal. Se caracteriza por la descentralización del poder, la división de la sociedad en estamentos y la economía basada en el señorío. Bien, a continuación de lo que decía mi compañera, seguimos con la evolución del Estado. Tenemos también el Estado liberal, la cual se caracteriza por la limitación del poder del Estado, la defensa de las libertades individuales y la división de poderes. El Estado social, que se caracteriza por la intervención del Estado en la economía y la sociedad para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Y el Estado moderno, que se caracteriza por la democracia representativa, el Estado de Derecho y la economía mixta. Bien, ahí un ratito. A ver, habló algo de representativo, de Estado moderno. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tipo de democracia que yo decía sobre la democracia participativa, representativa? Nosotros escogemos nuestro representante.
El Estado tiene que tener una administración, una organización. Alguien tiene que dirigirla. La alcaldía, alguien tiene que dirigirla. La asamblea, que es uno de los poderes del Estado, ya estamos viendo ya mismo los poderes del Estado, alguien tiene que dirigirla. Entonces, elegimos nuestros representantes para que estén ahí. Ese es el Estado moderno. Porque no todos podemos tomar decisiones. Yo escucho a veces de una manera irónica, negativa, que dicen, no, es que ustedes trabajan para nosotros le pagamos el sueldo. No, el policía no trabaja para nosotros. Trabaja para la sociedad, pero no trabaja para ti. Si yo le pido una acción directa por algún tipo de seguridad, sí tiene que hacerlo, porque lo estoy necesitando como parte de la sociedad. Pero si yo le digo al policía o a la policía, o le estoy diciendo a la señora policía, o le digo al vigilante o la vigilante, en este caso, ¿sabes qué? No, es que tú eres mi empleado, ¿por qué me vas a citar? No, porque la acción social es que él, a nombre de la sociedad, dé la sanción por lo que acabo de incurrir yo. Por ejemplo, en estación pare, en una línea, un semáforo o lo que sea. Entonces ahí hay una diferencia entre que son nuestros representantes y que somos empleados. No son nuestros empleados, somos los representantes para tomar decisiones. En el momento que termina el periodo para todos los electos, ya dejan de ser representantes nuestros. Y los representantes que son electos por el presidente, por el alcalde, pues también son nuestros representantes, pero los hemos elegido. A ver, si yo elijo a un alcalde A, B o C, y el alcalde A, B o C escoge esos funcionarios, pues nosotros elegimos para eso. Él tiene que hacer y tomar acciones que no podemos tomar nosotros. Esa es parte de la acción social. Y en base a la ideología, hay otro tipo del Estado liberal, que hablan mucho la gente de derecha, la gente de la libertad avanza, de Milei, en Argentina. Ya vemos cuál es el problema y el peligro y el caos entre Argentina. Pero esa libertad limita el poder del Estado, limita el Estado a que no pueda intervenir en nada, o en muy poco, y que pueda hacer la parte privada lo que quiera. Ese es como que dice el extremo, ¿no? Mucha libertad. ¿Cuál es el problema de ese exceso de libertad? Bueno, la falta de regulación y la falta de control. El Estado debe controlar y debe regular la economía. Los que son liberales piensan que no, que el libre mercado, que ellos mismos se controlan y se liberan. El problema es que ya hay casos, como en la época de aquí, el periodo bancario, en la época de la crisis financiera, en donde quebró la banca, porque en la época de Cintura Mayén y de Alberto Bají, un neoliberal por excelencia, dejaron libre el mercado hizo de la suya, y vimos la catástrofe que se creó, que terminó y redundó en la gran devaluación que tuvo el Sucre, la muerte del Sucre y la dolarización. Porque la dolarización no fue producto de algo planificado, algo que querían para el Ecuador, fue producto del desastre que causó el neoliberalismo y la derecha y que en ese momento se tuvo que aplicar como salvataje. Nada más. Entonces, ese extremo de la libertad absoluta, de que todo es libre y que el Estado sea lo más pequeño posible, no se puede. Porque inclusive en lo personal, si todo se privatiza, vamos a suponer que la educación se paga, la salud se paga, entonces, ¿cómo van a ser los que no pueden pagar? Van a tener que delinquir o tratar de buscar los recursos de otra forma. Se crea un círculo vicioso en donde, por eso en las sociedades donde hay demasiada libertad, hay esos problemas. Porque el Estado debe tener una participación de controlar y regular la economía. En Estados Unidos mismo, en el año 2008, hubo una burbuja en el sector inmobiliario, en donde se inflaron demasiado los precios y luego colapsó a tal punto que se tuvo que entrar a salvar, el Estado tuvo que entrar a salvar. El Estado es bueno cuando tienen que salvarlos, pero para regularlos no es bueno. Eso es lo malo. El Estado es la acción social, y la acción social, en lo más básico, vamos a suponer que estamos perdidos en el curso, en viajamos y nos perdemos en una isla desierta. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Vamos a tener que elegir a un representante, un líder natural, que nos va a ayudar. Puede ser el profesor, que puede ser los alumnos. De hecho, puede ser que alguien del grupo sea un experto o experta en supervivencia, en Boy Scout.
y nos ayude, que sea la líder o sea el líder. Y luego, pues obviamente debe haber algunos encargados de la seguridad, otros encargados de buscar la comida, otros encargados de elaborarla, otros encargados de buscar la forma de salir, otros encargados, etc. Eso se llama acción social, y eso lo hace el Estado. Entonces, pensar que el Estado debe ser el mínimo, flaco, y que no debe haber ninguna acción social, es dejar al mercado cosas que a veces no le conviene, porque el mercado hace lo que le conviene económicamente. Por ejemplo, hay un puente que se necesita para la sociedad, para la comunidad, pero si la empresa privada no le ve negocio, no lo hace. Ahí es donde entra el Estado, la acción social, a hacer algo que le conviene a la sociedad, aunque no le convenga mucho a las empresas. ¿Okay? Esa es un poco la diferencia, ¿no? Ya con el Estado paternalista, que le llaman el Estado controlador, es el otro extremo, ¿no? Donde se llega a un control bastante férreo de la economía y de los mercados. Hay algunos que dicen, los que no en política en campaña, que China no es socialista, que no es comunista, que China es capitalista. A ver, China está con un partido socialista comunista de más de 100 años, el único partido, no hay democracia en sí, y no tiene todos los poderes del Estado, sino que aplican un control a la economía, como todo gobierno socialista, pero abren la economía al mercado. ¿Ya? Hay empresas estatales muy fuertes en China que participan en el mercado solas o en compañía, en alianzas con las empresas privadas. Y es un resultado, que ha dado resultado ese socialismo. Que no le conviene al capitalismo porque ellos hablan de todo lo contrario, de que sea todo para la empresa privada y nada para el Estado. Y se demostró que el Estado sí puede ser eficiente. Bien, sigamos. Ahora, ¿qué nos conviene a nosotros? Bueno, como sociedad, como trabajadores, nos conviene un Estado fuerte, que nos pueda defender, que nos pueda ayudar, que nos pueda dar las condiciones básicas, salud, educación, seguridad. Porque no tenemos la plata para nosotros mismos de darnos esos beneficios. Bien, sigamos. ¿Dónde se quedaron? Estado de actualidad, desafío. Dele. Bien, seguimos. Bueno, el estado de los países en la actualidad. Se puede decir que siempre enfrentan nuevos desafíos, tales como la globalización, la desigualdad social, la crisis ambiental y el avance de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Por ende, como se presentan estos desafíos, es necesaria una adaptación, en lo cual pues estos desafíos obligan a los estados a repensar en su rol y adaptarse a las nuevas realidades del mundo actual. Por ende, hay una evolución constante de los estados, adaptándose a las necesidades y condiciones de cada época. Su origen y evolución han sido siempre un objeto de estudio por parte de diversas teorías, y su futuro siempre dependerá de su capacidad para responder a los desafíos del mundo actual. Tenemos las diferencias entre Estado, nación y gobierno. Si bien estos términos siempre suelen pues tomarlos como sinónimos, en realidad son conceptos muy distintos y la finalidad de su creación viene con características y funciones específicas. Tenemos lo que es primero el Estado. El Estado es una organización política soberana que tiene un territorio definido, una población y un gobierno propio. Es la entidad que ejerce el poder político dentro de un territorio determinado. Las características de en sí el Estado es que tiene el poder supremo sobre su territorio y población. El territorio es definido y delimitado y por ende tiene una población estable que reside dentro de ese territorio. Y el gobierno propio tiene que ejercer el poder político. Las funciones del Estado es garantizar la seguridad y el bienestar de la población, administrar los recursos del país, promover el desarrollo económico y social, defender la soberanía nacional, representar al país en el ámbito internacional. Mientras que tenemos que la nación es un grupo de personas que comparten una identidad común,
basada en elementos como la historia, la cultura, el idioma, las tradiciones y los valores. Las funciones de la nación es preservar y transmitir la identidad cultural, promover la unidad y la cohesión social y la lucha de los derechos e intereses del territorio o del país. Mientras que gobierno es el conjunto de instituciones que ejercen el poder político del Estado. Es el encargado de administrar el país y llevar a cabo las políticas públicas. Sus funciones es elaborar y ejecutar las políticas públicas, administrar los recursos del Estado, prestar servicios públicos a la población y representar al Estado en el ámbito internacional. Tenemos en cambio ahora lo que son las funciones del Estado ecuatoriano. La función ejecutiva trata de que ejerce la jefatura del Estado, ejecuta la política pública, administra el Estado y comanda las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La función legislativa elabora, reforma y deroga leyes, aprueba el presupuesto general del Estado y fiscaliza los actos del presidente de la República. La función judicial administra justicia, interpreta la Constitución y ley y protege los derechos y garantías de los ciudadanos. También tenemos otras funciones como son la función de la transparencia y control social, la cual trata de que promueve la transparencia de la gestión pública, combate la corrupción, protege los derechos de los ciudadanos, participa en el control social y la gestión pública y ejerce la veeduría ciudadana. También está la función electoral, la cual organiza y desarrolla los procesos electorales, garantiza el derecho al voto, proclama los resultados electorales, resuelve las controversias electorales y capacita a los ciudadanos en materia electoral. Y A solamente continuación, hacer una precisión histórica. Hace unos 20 años, bueno, en el año 2000, esto arrancó en el 2008 realmente, con la nueva Constitución. Pero en el año 2000, 2001, en el año 95, en las escuelas que se daban, para las funciones del Estado en ese época. Pero eran tres: ejecutivo, judicial y legislativo. El ejecutivo, dado por el presidente de la República, el vicepresidente de la República, que son elegidos en forma democrática en las urnas, y obviamente parte de esa función ejecutiva son los ministerios, donde quien los elige, no nosotros, lo elige el presidente de la República, porque el presidente de la República es el que elige a sus colaboradores. Entonces, eso está bien, cualquiera que sea el presidente que gane, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, tiene derecho a ir con su equipo de trabajo. Él verá a quién pone. Si pone a alguien que no esté capacitado, como ya hemos visto en algunos ejemplos, o pone gente muy capacitada. Eso es potestad del presidente de la República, el que sea electo. Luego está la función legislativa, que antiguamente era el famoso Congreso Nacional. Y ahora se convirtió, desde la época de 2008 con la nueva Constitución, en la Asamblea Nacional. Ya no son diputados, en la época del Congreso se llamaban diputados, ahora son llamados asambleístas. La diferencia en sí, bueno, tiene las mismas funciones, que era legislar, dice ahí, legislar las leyes, crear y aprobar las leyes. No ejecutarlas, eso se encarga la parte judicial. En la Asamblea se crean las leyes, también se fiscaliza al presidente de la República. Son, como dice, el contrapoder, de hecho es otro poder del Estado. Normalmente siempre elegimos nuestro representante, así como elegimos la función ejecutiva, elegimos al presidente y vicepresidente que queremos que nos represente. Para la Asamblea también elegimos a quienes consideramos que nos pueden representar. Con el antiguo método de Font, método que privilegiaba al que más vota, el que más tiene votos, pues tiene más asambleístas o más diputados. El Moreno cambió, no quería que Correísmo gane muchos diputados, y aplicó el método de Cuesta, que en ese aspecto, con ese método, no puede haber mayoría absoluta. Y minimizar pues, la posibilidad a los que más votan, a los que tienen más votos, de tener más asambleas. Y beneficia pues, a los que tienen menos votos. En todo caso,
el resultado es una asamblea con, con no haber ninguna mayoría por partido, tenga que entrar alianzas, a pactos o uniones entre partidos, inclusive a veces que son de una ideología totalmente opuesta. Cuando a veces el Ejecutivo culpa a la Asamblea que no lo deja hacer las cosas, la Asamblea lo que hace es legislar, o sea, hacer leyes, presentar leyes y aprobar. El presupuesto es aprobado por la Asamblea, el presupuesto lo presenta, la elabora, lo presenta el Estado, el gobierno, la Asamblea lo aprueba y el Estado tiene que ejecutar. Es el presidente de la República y su ministro que tiene que ejecutar el presupuesto. Pero si hay presupuestado $1.000.000 y solo se ejecuta $50.000, hay una negligencia no de la Asamblea, hay una negligencia del Estado, del gobierno que no ejecuta los presupuestos. Si no hay, por ejemplo, salud, medicina en los hospitales, no es culpa de la Asamblea que no haya medicina. No es culpa de este caso de la Asamblea, que no lo deja gobernar porque la Asamblea no le da el presupuesto. El presupuesto está aprobado. Es el gobierno que tiene que ejecutarlo. Si falta medicina, no es culpa de la Asamblea. Si faltan patrulleros, si falta chalecos, si falta escuelas, no es la Asamblea la que tiene que dar la plata. Es el Ejecutivo el que tiene que ejecutar los presupuestos. Eso se le llama Ejecutivo. Bien, y el otro poder del Estado tradicional, tres que le mencionaba de hace 20 años, es la función judicial. Está básicamente constituida por los jueces de la República, los presidentes de las Cortes Provinciales y la Corte Suprema de Justicia en Ecuador, que son los encargados de esas leyes que han sido o fueron aprobadas en la Asamblea, darle ejecución, darle justicia al pueblo, ¿no? Entonces, cuando se habla de que no son las leyes de otro presidente las que están con el problema del país, no, porque el que aplica esas leyes es la justicia. Si la justicia no las quiere aplicar, no las aplica de esa manera y las aplica, o en este caso, la Asamblea puede cambiar las leyes, puede reformar, o se puede llamar una Asamblea Constituyente nueva y se elaboran nuevas leyes. Entonces, a veces se nos manipula en función de que por algo pasa porque es problema de las leyes. Ahí están los tres poderes del Estado. Se supone, Rapamur creo que también está en el tema de lo que habla de la independencia de poderes del Estado. ¿Qué es la independencia? Que los tres poderes estén políticamente separados. Pero normalmente el presidente de turno, de la izquierda o de la derecha, trata de mantener cierto poder sobre la Asamblea, con su partido, con sus asambleístas, o si no, tener poder en la parte judicial. ¿Okay? Luego del 2008, con la nueva constitución, se planteó dos nuevos poderes de Estado. El poder legislativo, perdón, el poder electoral y el poder de participación ciudadana, el famoso Consejo de Participación Ciudadana, que se asume y presume que son personajes vinculados de la parte política, pero en la práctica los partidos políticos ponen gente afín a ellos, aunque no están afiliados, ponen gente afín, y que a la larga van a tomar decisiones en función de la política de ellos. ¿Qué se encarga el Consejo de Participación? Pues ya lo mencionó el compañero, se encarga principalmente de velar por la participación ciudadana en los asuntos del Estado, por la fiscalización y por la elección de algunas autoridades del Estado. ¿Okay? Recién el Congreso creo que recuperó esa capacidad. Antiguamente en el Congreso, llamado Congreso en esa época, ellos elegían el Contralor. De hecho, Poli fue enviado de una terna de los partidos de mayoría de ese Congreso en esa época, Sociedad Patriótica y Partido Social Cristiano. Lo proponen a Poli en una terna, lo ponen primero de los tres de la terna, y Correa es el que tiene que elegir de los tres. Si el presidente hubiera sido otro, bueno, hubiera sido Alvarito Novoa, Álvaro Novoa hubiera tenido que escoger de los tres a uno, Poli o cualquiera de los otros dos. El presidente escoge lo que le envía a la Asamblea para que sea contrario. Pero no significa que Poli haya sido militante del partido de Correa.
De hecho, si hubiera sido militante, no lo hubiera propuesto Sociedad Patriótica. Hipólito resultó que fue militante de Sociedad Patriótica, fue ministro de Lucio Gutiérrez, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y fue gobernador del Guayas, en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Por lo tanto, era un militante de Sociedad Patriótica y lo propusieron para Contralor. Que nos mientan, que traten de indicar que era el Contralor correísta. Era un Contralor propuesto por el Partido Sociedad Patriótica. Entonces, tratan los partidos políticos de tomarse las otras funciones del Estado para tener cierto poder. Entonces, como eso pasaba antes, de que era en el Congreso, una de las funciones del Estado más politizadas que hay, se cambió, y en la nueva Constitución se puso que ya no las autoridades sean elegidas por el Congreso, y sean elegidas ahora por el Consejo de Participación. Por eso ahora es que no es que mandan una terna, y Novoa escoge el Contralor o escoge el Lazo, no, lo escoge el Consejo de Participación. Por eso que se pelea tanto los políticos por el Consejo de Participación. Y por último está el Consejo Nacional Electoral, el CNE, que es el encargado, antes se llamaba Tribunal Supremo Electoral. Es simplemente un tribunal, ¿no?, encargado de las elecciones. Ahora sí es verdad que se tiene tenido esa función de encargarse de las elecciones, pero también está el Tribunal Contencioso Electoral, que se encarga de las diferencias y las discrepancias que tengan los entes electorales en el país. ¿Okay? Bueno, sí. Ok, decimos que en conclusión, el origen y la evolución. El Estado ha evolucionado a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades y condiciones de cada época. Teoría sobre el origen. Existen diversas teorías que intentan explicar el origen del Estado, desde la teoría naturalista hasta la teoría marxista. Funciones del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano se organiza en 5 funciones principales: ejecutiva, legislativa, judicial, de transparencia y control social y electoral. Gracias. Grupo. Bien, muchas gracias a este grupo. Faltaría solo un grupo, ¿no?, porque ustedes son pocos. ¿Qué grupo falta, secretario? Secretaria, voy a poner el video. Pues ya están compartiendo, todavía no. Bueno, voy a poner el video y hasta eso me organiza el grupo que falta, ¿no? Bien, va el video para que lo puedan ver. Funciones del Estado ecuatoriano. Los estados republicanos y democráticos, para romper la concentración del poder en una sola persona, como es la característica de la monarquía, distribuyen el poder entre otros órganos del mismo Estado, cada una con un ámbito de acción diferente. Desde su origen en 1830 hasta la Constitución de 1998, el Estado ecuatoriano funcionaba a través de los 3 poderes: ejecutivo, judicial y legislativo. A partir del año 2008, con la nueva Constitución, el Estado ecuatoriano vive un cambio estructural al fortalecer su gestión democrática con la creación de 2 funciones más, que garantizan la distribución del poder y el ejercicio ciudadano de la democracia: la función de transparencia y control social y la función electoral, siendo ahora 5 las funciones o poderes del Estado. Función ejecutiva. Esta función es la responsable de poner en marcha el apartado institucional del Estado, a través de la formulación de políticas públicas. Estas son grandes directrices o líneas de acción que orientan la intervención del Estado, a fin de garantizar los derechos y el bien común de toda la ciudadanía, y así cumplir las propuestas de campaña que el pueblo apoyó mediante su voto. El presidente de la República nombra a su gabinete, integrado por ministros de Estado que lo representan en distintas carteras de Estado: salud, educación, vivienda, economía, asuntos exteriores y otros. Nombra además a los representantes del Estado en otros países, como los embajadores y cónsules. Nombra a las autoridades máximas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Así,
Estas últimas instituciones están sujetas con el Poder Ejecutivo para encargarse de defender la soberanía nacional y territorial y el orden público respectivamente. Instituciones que conforman la función ejecutiva: la Presidencia, la Vicepresidencia, Consejos Nacionales de Igualdad, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, Ministerios de Estado, organismos e instituciones. Quienes están al mando de esta función es el presidente de la República, Lenín Moreno, y la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz. Función legislativa. Esta función es el espacio más democrático y de debate por excelencia. En él se discuten y aprueban las leyes que requiere la sociedad. Su poder proviene del pueblo, que ha depositado su confianza en los asambleístas a quienes eligió. La Asamblea Nacional está conformada por 137 asambleístas, 15 nacionales, 116 provinciales, 6 por migrantes, 2 por Europa, Asia y Oceanía, 2 por... Solo para hacer hincapié en algo que estaba erróneo. Bueno, este video obviamente tiene data de otra fecha, porque se refiere al Lenín Moreno y a la vicepresidente Acuña, creo. Sabemos, lógicamente, que luego vino el gobierno de Guillermo Lasso, donde era el presidente y el vicepresidente era Borrero. Y ahora, pues, el presidente es Daniel Noboa y la vicepresidenta es Verónica Abad. Entonces, sí, actualizando los datos, no sería Lenín Moreno, sino sería Daniel Noboa, que sería Verónica Abad, los encargados. Bueno, más que nada Daniel Noboa, porque a Abad la enviaron a Israel, y que tiene poder total de la parte ejecutiva es él, y son los que eligen, pues, los representantes, los ministros y todo lo demás, su equipo de trabajo en lo que se llama la función ejecutiva. Después estamos viendo la función legislativa con los asambleístas, y se está actualizado, son 137 asambleístas, 116 provinciales, 15 nacionales y 6 del exterior, aunque ya informó el Consejo Nacional Electoral que para estas nuevas elecciones van a aumentar el número de provinciales, más que nada en Guayas. Guayas vamos a tener ahora no 20 asambleístas, vamos a tener 24, si estuve bien leyendo. Bueno, sigamos con el video. por Canadá y Estados Unidos, 2 por Latinoamérica y África. Quien está al mando de la Asamblea Nacional es César Litardo Caicedo. Función judicial. El objetivo de esta función es administrar justicia a través de los mandatarios establecidos en la Ley Orgánica de la Función Judicial y la Constitución de la República. Esto es, Corte Suprema, Cortes Superiores, Cortes Distritales, Juzgados, funcionarios y demás tribunales de justicia, escogidos del cuerpo de abogados, lógicamente con la participación obligada de los profesionales de la abogacía. Entonces, la función judicial no es la primera, la intermedia o la tercera función del Estado, sino una parte del poder soberano del pueblo, que se encarga de administrar justicia para lograr el equilibrio en la convivencia social, precautelando el bien común y la paz colectiva, pero con independencia absoluta de las otras dos funciones. Las instituciones que lo conforman es la Corte Nacional de Justicia, quien está al mando de Paulina Aguirre Suárez. Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado Sánchez. Fiscalía General del Estado, Diana Salazar Méndez. Defensoría Pública, Ángel Benigno Torres Machuca. Función electoral. Su misión es regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de las agrupaciones políticas y sus candidatos. Ejercer vigilancia y control de la organización electoral y velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías. La función electoral está compuesta por 2 órganos encargados de organizar los asuntos en materia de elecciones, que son el Consejo Nacional Electoral
y el Tribunal Contencioso Electoral. La justicia electoral es el medio por el cual se dirimen y resuelven todos los conflictos que surgen durante los procesos electorales y sobre las consecuencias de estos. Es por tal motivo que la función electoral tiene que separar las funciones de organización de procesos electorales y las de resolución o juzgamiento de controversias suscitadas previo, durante y posterior a los procesos electorales. Las instituciones que conforman esta función es el Consejo Nacional Electoral, que está dirigido por Diana Atamaín, y el Tribunal Contencioso Electoral, que está dirigido por Arturo Cabrera. Función de transparencia y control social. Esta función promueve e impulsa el control de las entidades y organismos del sector público y privado para que presten servicios de interés público con responsabilidad, transparencia, equidad y eficiencia. Fomenta la participación ciudadana a fin de que sea el propio pueblo el gestor y protector de sus derechos, con miras de prevenir y combatir el mal social de la corrupción. Los representantes de esta función provienen del pueblo y de la ciudadanía en general, y son seleccionados mediante concursos públicos de méritos y oposición para desempeñarse en su cargo por un periodo de 5 años. La función de transparencia y control social está formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que está dirigida por Sofía Almeida, la Contraloría General del Estado, Pablo Celi, Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión, Superintendencia de Bancos, Ruth Arregui, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Víctor Manuel Anchundia. Superintendencia de Control del Poder del Mercado, Danilo Silva. Superintendencia de Economía Popular y Solidaridad, Sofía Hernández. Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, Fabián Neira. ¿Usted es profesional ecuatoriano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos? Quédese atento. Profe, una consulta. Un ratito, ya, dígame, cuéntame. ¿Qué precisamente se encarga el SOT? SOT. El último que nombró el video. SOT, no sé, no escuché bien a qué se refería, déjame ver. El SOT. Hablaba de una superintendencia de, de los suelos. No es para la agricultura. De ordenamiento territorial y uso y gestión del suelo. Ahí está, el nombre lo indica. Y es. Son organismos creados en el Estado para organizarlo, y está bien. O sea, hay en muchas ocasiones se miente, bueno, digamos que no mientan, no lo califiquemos así, pero se tiene la mala percepción de que si hacemos muchas subsecretarías o muchas divisiones, estamos aumentando la burocracia y que es gasto público. Eso es lo que nos hacen pensar. ¿Cuál es la realidad? Es que alguien tiene que encargarse de eso. Si pasa un problema territorial, por ejemplo, lo que pasó ahora poco con lo de, que fue en la playa, ¿cómo se llama? Colón. ¿Quién tenía que trabajar ahí? El medio ambiente. La Secretaría del Medio Ambiente o el Ministerio del Ambiente. Ordenamiento territorial en caso de que haya un litigio por las tierras en Colón. O sea, ahí hay que ver que tiene que haber instituciones encargadas de eso. No quiero poner ese ejemplo, vamos a poner otro. Vamos a poner el ejemplo de, bueno, no sé, en la playa mismo.
nosotros vamos a comprar una casa ya, un terreno. ¿A dónde tenemos que recurrir? Primero a la alcaldía. ¿De dónde? No sé, por la Libertad, la alcaldía de Salinas, la alcaldía de Playa. No sé, dependiendo, ¿no? Podría ser también tomado de ejemplo la parte marítima, la que los chinos fueron a cogerse los mariscos de aquí de Ecuador. Sí, pero ahí hay un problema. La Es que ahí los chinos, y ojo que miren que el mismo video, sí vi el reportaje, no son chinos, son de varios países. Lo que pasa es que a todo asiático le decimos chino. Ahí estaba gente de Japón, estaba gente de China, estaba gente de Taiwán, gente de varios países asiáticos y le dicen los chinos. ¿Y quién regula eso? Eso debe regular el Ministerio del Ambiente, la Marina, pero ya hay una ley específica de control de los mares. O sea, hay un segmento, las famosas 200 millas territorial, que corresponden al país, pero fuera de esos límites, esos son aguas internacionales. Por lo tanto, ellos sí pueden estar ahí y sí pueden pescar. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, que están en ese internacional, en ese espacio donde pueden navegar, porque es internacional. Si son aguas internacionales, cualquiera puede navegar. En el momento que entran al espacio territorial de Ecuador, marítimo en este caso, están infringiendo, están pescando, o sea, pesca ilegal y lo pueden llevar preso. Pero si están fuera, no hay problema. ¿Qué es lo que dicen? Es que los pescados igual no tienen y no saben de límites, pues no tienen fronteras, pues ellos nadan y se van y migran. Entonces, afuera del mar territorial, de los límites, pueden estar pescando. Es totalmente válido. Ustedes no se dan cuenta que esta noticia no es nueva, es vieja. De años viene pasando eso. Que nada, los últimos 5, 6, 7 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí no puede ningún organismo, por más Armada Nacional, por más Ministerio del Tiempo, Marítimo, lo que sea, no puede hacer nada porque son aguas internacionales, en donde puede estar cualquier barco. O sea, ¿qué es lo que podría hacer el país? Buscar la forma de, en esa parte internacional, cerrar ese corredor. ¿Ya? Porque hay ustedes ven el mapa, hay ¿cómo que se llama? Hay un espacio marítimo que corresponde al territorial, al continental, perdón, territorio continental, y otro espacio marítimo que corresponde al territorio insular. Sino que entre Galápagos, entre el territorio de Galápagos y el territorio continental, hay un espacio que no está registrado con nosotros que se llama espacio internacional, aguas internacionales. Ahí es donde se ponen los barcos asiáticos. Y por eso es que es difícil que eso deje de pasar. Es complicado porque no les puedes hacer nada, están en aguas internacionales. Se debe respetar eso. Ellos pueden estar ahí. No sé si se ubica. Es más o menos como, por ejemplo, cuando tú estás parqueado. Tú tienes afuera de tu casa, tú puedes parquear, pero ¿es tu parqueo? No, es público. Y cualquiera se puede parquear ahí. Y hay gente que se enoja y dice, no, pero si aquí es mi casa, también es mi parqueo. Es vía pública. Cualquiera puede estar parado ahí. No así, no así dentro de tu predio, donde tú cierras el garaje y ya está. Esa es la diferencia. Ecuador tendría que ampliar las millas marítimas para cerrar ese espacio que tiene las aguas internacionales y que tengan aquellos que pescar más lejos de la parte de Ecuador. Hacer algo así tendría que ser como un tratado internacional. Exactamente, Para que se respete. exactamente, No, exactamente. para que todos tengan conocimiento de que Ecuador extendió Claro, sus millas marítimas. claro, claro. Por supuesto, es que esa es la idea. Entonces, mientras no ocurra eso, no se puede, no puede haber protección. De hecho, por eso ellos vienen para acá. ¿Quién regularizaría esa parte? ¿El presidente como tal? ¿O la asamblea tiene que proponer No, el proyecto? eso, a ver, es que no es un proyecto de ley, porque si fuera de ley a nivel de asamblea bastaría. Es internacional, eso tiene que trabajar. ¿Quién está encargado de la parte internacional del país? El presidente.
Entonces ellos tienen que proponerlo, dirigirlo, negociarlo, y ahí una vez que se dé eso de ahí, obviamente tendrá que regularlo la asamblea aquí una vez que ya está aprobado ese convenio a nivel interno. Porque inclusive no solamente es la prohibición de la pesca de barcos internacionales, también la pesca nacional, pues, porque ya, sí, el barco internacional no puede entrar, pero puede tranquilamente a piratas marítimos comprarle la producción. Y son ecuatorianos y están dentro es un barco ecuatoriano. Lo que pasa es que ahí entra la capitanía del puerto, entra la armada, que tiene que darle permiso o no a los barcos. Son barcos legales que tienen que pescar en zonas que son legales para pescar. Bien, pero si son barcos que no tienen permiso, son ilegales, están ecuatorianos, están dentro de la, de la reserva nuestra, pues deben ser sancionados. Eso me estoy explicando. ¿No? En el momento que se abra que cierre la parte internacional y ese corredor sea ecuatoriano, ahí tendrá pues, que legislar internamente para que no pueda, de hecho ya parte de la legislación lo hace, pues, ¿no? De que no puede ningún barco que no tenga permiso hacia ecuatoriano en la zona protegida, en la zona marítima, pues no puede pescar. Esas regulaciones son ya ahí sí de la Asamblea, pero ya son internas una vez que se aprobó el tratado. ¿Algo más? Bien. Inclusive hay leyes de conservación. En la Galápagos mismo, incluso a veces cuando yo escucho en política que dicen que Irina tiene un hotel en Galápagos. En Galápagos no puede tener, usted no puede comprar una casa. Yo no puedo comprar una casa en Galápagos. Solo pueden comprar los mismos colonos que por allá, o los herederos o los descendientes de ellos. En unión, si hay bueno, extranjero no, algún nacional se une o se casa o hace una alianza estratégica, puede con un comunero ponerse un hotel. Ahí sí. ¿Ya? Y obviamente tendrá que invertir o pagar, obviamente todos los permisos y acogerse a las reglas internas. Porque, por ejemplo, en Galápagos, si se fijan, no hay resorts. No hay esos grandes hoteles, esas grandes cadenas. Por ejemplo, Cameron. De Cameron en Galápagos sería increíble. Pero no hay. ¿Por qué? Por la contaminación. Lo que se maneja en hoteles pequeños, hoteles comunitarios, si se puede llamar así en algunos casos, que dan ese servicio. Pero no hay los grandes hoteles y las grandes cadenas. No así como en otros lugares. En otros lugares sí lograron tener acceso. Por ejemplo, en Cancún, cuando estuve por allá, hay grandes hoteles, es una cadena increíble, hay un desarrollo sustancial. Pero también, obviamente, el desarrollo va de la mano con la eliminación de ciertas partes de la playa, de ciertas partes del ecosistema local. Tal vez por eso, por protección, porque Galápagos puede declarar una zona de protección natural, es que no se permite que hayan los grandes hoteles, los resorts. Bien, ¿algo más? Bien, un tema muy interesante, un tema muy apasionante, ¿no? Creo que parece que les ha gustado el tema, ¿no? ¿Tiene alguna otra pregunta, niños? Porque ya estamos a 5 minutos de terminar. Bien. Falta ver en el siguiente tema los otros poderes del Estado. Solo vimos el poder ejecutivo, ¿no? Yo diría el más famoso. Siempre tenemos en la punta de la lengua el poder ejecutivo, el presidente, el vicepresidente, lo tenemos por referencia. También cobran autoridad el poder de la Asamblea, ¿no? El legislativo, y el judicial en menor caso. Los otros dos poderes, los nuevos, que han cobraron en su momento de autoridad del Consejo de Participación y el Consejo Electoral, ¿no? Los delegados del Consejo Electoral están desde hace como 7 años. No los cambian, ya deberían haberlos cambiado. Y eso no es noticia y la gente no se preocupa por eso. Estamos más preocupados de otras cosas. Lamentablemente, pues, también la prensa, pues hay ciertos temas que le da cabida y ciertos temas que no. Ya en las próximas clases vamos a ver lo que es la función judicial y la función legislativa. Y luego veremos el Consejo de Participación y el Tribunal Electoral, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Ahora poco hubo una disputa, todavía creo que está o ya está pasando, la de
la de la vicepresidenta Verónica Noboa, el presidente no quiere dejarle a ella en el poder, porque así toca, por ley indica que debe pedir licencia y que debe poner a la vicepresidenta, pero él no quiere. Entonces hay esa disputa y ha habido denuncias de supuestamente que ella, en la época que fue candidata a vicepresidenta, hizo campaña anticipada y también cuando fue candidata a alcalde de Cuenca. Claro, el problema de eso es que también el presidente Noboa hizo campaña anticipada, porque estaban juntos los dos en ese época. Entonces, bueno, ¿quién discierne eso? Ya hay una denuncia, el señor Guardera, creo que el Consejo de Participación, creo que la ha denunciado. Es el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene que decir si ella hizo campaña anticipada y por lo tanto hay que sancionarla, o no hizo campaña anticipada y no hay que sancionarla. Ahí entra la función electoral a trabajar. Se supone que debe haber independencia en las 5 funciones. ¿Qué significa? Que obviamente el partido de que gobierna en la parte ejecutiva no tenga mayoría o no tenga injerencia en las otras funciones del Estado. En la práctica vemos que no, todos los presidentes van a intentar tener los 5 poderes del Estado a su favor. Bien, acaban de compartir, vamos con ese grupo, rápido, dele. Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 3. Los integrantes son Mora Vicky, Acosta Eric, Merelo Daniela, Pacheco Francisco y Cabrera Ariadne. Evolución histórica del Estado. El Estado se originó en las organizaciones primitivas que eran formadas con base a familias, cuyo poder lo tenía el jefe de una familia. Esto lo podríamos llamar gobierno patriarcal. Para ir familiarizándonos con los términos. Así, una comunidad subsistió por numerosas familias, las cuales por el momento no necesitaban de instituciones o constituciones que regularan los derechos y obligaciones de dicha comunidad, pues tenían un líder. Primeros hombres primitivos formándose en grupos para poder sobrevivir. En el antiguo Egipto se encuentran los orígenes de lo que el Estado, porque dan muestra de una organización social y política, pues existía una relación entre el soberano de la comunidad política y la divinidad. ¿Cómo olvidar a Roma, donde tuvo una diversidad de gobiernos? Al principio tuvo una monarquía, posteriormente una república, pero a finales del siglo II a.C. se estableció el imperio hasta el año 476 después de Cristo. El Estado moderno, el Estado, poder temporal, está por encima de la Iglesia, el poder espiritual. Surgiendo del absolutismo, se nivelan las diferencias entre las clases y los ciudadanos y logran tener igualdad jurídica. Existe una comunidad nacional organizada de acuerdo a funciones que los corresponden. También en orden jurídico para regular las relaciones entre el Estado y las personas, a quienes se les reconoce libertad individual con cierto sometimiento al poder del Estado. En Asia Oriental se dan los antecedentes más relevantes que dan origen al Estado. Fue en el siglo VIII a.C., con sus dinastías imperiales, las que consideraban les asistía el derecho divino, ya que el emperador era considerado como un representante del cielo. Grecia es el ejemplo de la ciudad-estado, donde resaltaba un progreso político administrativo y destacaban como origen inmediato la organización política de Roma. En Grecia, la sociedad se dividía en 4 clases según su fortuna, y obviamente los derechos y obligaciones se repartían de acuerdo a sus riquezas. El feudalismo, la iglesia y la figura del emperador, el rey, prevalecieron en la Edad Media, identificándose las personas con la región en la que vivían o por la institución de la iglesia. En este caso se consideraban cristianos. Debido a las necesidades de la sociedad de la época, se presentaron conflictos entre los llamados señores feudales y se empezó a considerar la existencia de una sola autoridad. Diferencia entre gobierno y Estado. Estado, forma de organización social y política soberana y colectiva, formada por un conjunto de instituciones que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Gobierno. El gobierno se encarga del poder ejecutivo del Estado. Esto quiere decir que se ocupa de que las leyes se respeten. Son las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado. Estado. Estado, nación jurídica y políticamente organizada.
Se puede decir que en un estado es un conjunto de personas o habitantes que residen en un mismo territorio, organizado jurídicamente por medio de leyes escritas bajo un gobierno común que ejerce el poder. La función ejecutiva, uno de los órganos que se subdivide el poder del Estado, cuya conformación y funcionamiento están regulados por la Constitución Política Warner Quirós 1989-1990, concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas, representan a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostienen a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconsejan con respecto a la legislación. La función ejecutiva en Ecuador se encuentra organizada de acuerdo a la Constitución de la República con el capítulo tercero del título 4, participación y organización del poder, entre los artículos 141 y 166. La función está integrada por presidente de la República, vicepresidente de la República, ministro de Estado, otros organismos e instituciones. Gracias. Función judicial. El objetivo de la función judicial es administrar justicia a través de los mandatorios establecidos en la Ley Orgánica de la Función Judicial y la Constitución de la República. La función judicial y justicia indígena en el Ecuador está organizada de acuerdo a la Constitución de la República en el capítulo 4 del título 4, participación y organización del poder, entre los artículos 167 y 203. La función judicial se encuentra conformada por el Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, la Corte Nacional como órgano jurisdiccional, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública como órganos autónomos, y el Servicio Notarial como órgano auxiliar, guía especializada de rendición de cuentas para instituciones y entidades de la función judicial 2014. La función electoral. En el Ecuador está organizada de acuerdo a la Constitución de la República en el capítulo 6 del título 4, participación y organización del poder, entre los artículos 217 y 224. El artículo 217 nos dice que la función electoral organiza y vigilará y dirigirá el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. La función electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomías administrativa, financiera y organizativa y personalidad jurídica propia. Se regirán por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género y celeridad y probidad. Organismo de la función ejecutiva. La función ejecutiva, además del presidente, está conformada por el vicepresidente de los ministros del Estado y los demás organismos e instituciones que ejecutan políticas públicas del gobierno. Gracias.
Muy bien, estimados alumnos. Muy bien, muchas gracias por todo. ¿Alguna pregunta que tenga hasta aquí? Porque ya son las 3 de la tarde y tengo otra clase. Bien, las notas están subidas al sistema. Espero que ya las hayan visto. El sistema se cierra hasta las 12 de la noche de hoy. El día de mañana hay que llevar las actas emitidas y entregadas. Oficialmente terminamos el primer parcial. Empezamos el segundo parcial de la materia. Hoy hemos visto solo la clase 8. La próxima semana, por favor, secretaria, tocaría clase 9 y 10, porque estaríamos atrasados con una clase. ¿Ok? La próxima semana, clase 9 y 10. Si no me equivoco, eso tiene que ver con las otras funciones del Estado. Tocaría la clase... Es un democracia, ¿no? Bien, toca clase 9, función del Estado ecuatoriano, legislativa, judicial, la justicia indígena, la electoral y la transparencia y control social. Ahí terminaríamos con las funciones del Estado. Y la 10, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y la policía, su rol en la sociedad y la educación como coayudante en el proceso de cohesión social. O sea, son 9 y 10 para la próxima semana. ¿Ok? Listo, niños. Un placer. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo. Pásenme.